A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo está El Salvador? Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en línea para todos ustedes. Conéctate ya a nuestra señal en Facebook, en YouTube, en 1069fmradio.net para todos los que están ya pendientes en esta oportunidad. Hoy tenemos 9 de septiembre, lunes, inicio de semana con tráfico bastante complicado el que tenemos. Bueno. Antes de la entrevista, ayer por la noche podíamos ver videos donde se estaba entregando de parte de las autoridades hondureñas, no panameñas, hondureñas, al exgerente de COSAVI, Manuel Cotto, con un dispositivo de seguridad bastante fuerte, y se lo entregaban al director de la policía, o sea, era el más alto rango que estaba en ese lugar, donde leían sus derechos y se le decía por qué era arrestado. Se veía dentro de lo que cabe bastante tranquilo, Cotto, con serenidad, eso sería quizá la palabra. Pero tiempo después se conoce de que un helicóptero se había precipitado en un cantón de Pasaquina, muy cerca de la frontera el Amatillo. Según versiones de habitantes de la zona, el helicóptero viajaba a una altura bastante baja, subía, bajaba, tenía algunos problemas aparentemente y escucharon de repente el estruendo. Allí se dirigían el director de la Policía Nacional Civil, dos subdirectores, un periodista, Manuel Cotto y la tripulación. Fallecieron todos, según informa la Fuerza Armada de El Salvador. Lamentamos el hecho que sucede porque son vidas las que han fallecido. A raíz de esto, muere el exgerente general de COSAVI. Ahí es donde se quedan todos, ay, ¿qué va a pasar ahora? Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de X, y se lo quiero leer textualmente, minutos después de este lamentable siniestro o este lamentable accidente, menciona el director: bueno, lo ocurrido no puede pasar como un simple accidente, entre comillas. Nayib Bukele es el que lo está poniendo entre comillas. Debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitamos ayuda internacional. El director Arreaza Chica fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía, fue el director de la policía del Plan Control Territorial, del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas. Un hombre leal e incorruptible. Todas las banderas en todo el territorio nacional, así como en nuestras embajadas y consulados, ondearán a media asta por 3 días en honor al director de la Policía Nacional Civil, comisionado general Mauricio Arreaza Chicas. Accidente entre comillas, yo con eso me quedaría. ¿Por qué el presidente dice esto? Así que vamos a esperar imágenes y que se dé la parte técnica, ¿no?, de lo ocurrido allí. Queda la duda de qué va a pasar en el caso COSAVI cuando ya se tenía al gerente general, que se presume que es el cerebro dentro de todo este problema que se tuvo con los de la cooperativa. ¿Qué va a pasar ahora? Primero se dijo que era en Panamá, un mes después, un poco más, sale que es capturado, pero ahí en Choluteca por la policía perdón, de Honduras, y fue entregado en el Amatillo a las autoridades de nuestro país. Así amanecimos, aunque esto fue prácticamente antes que terminara el domingo, pero ahora la noticia es el top trend
top trending que se tiene en nuestro país. Así lo dejamos. Le doy la bienvenida a nuestra invitada en esta oportunidad. Ya la teníamos concertada y por supuesto que lo primero que le vamos a preguntar es cuál es su impresión de lo que ha pasado. Bueno, Ivania Cruz, ella es del Comité de Familiares Víctimas de presos políticos, también de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, UNIDEC, y de COFAPES. Ivania Cruz está con nosotros, abogada de la República. ¿Cómo está, Ivania? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto para aquellas personas que nos escuchan. Aquí estamos precisamente iniciando el día con estas noticias, también con esta programación de entrevistas y bueno, vamos a dar las opiniones y la información que tenemos también importante de presos políticos del proceso como Mauricio Ramírez y Ramón Roque. Hay muchos temas que han pasado durante la semana, el tema también de las recomendaciones, ¿verdad?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora con esta noticia que, El Salvador se despierta sobre esta situación de COSABI. Así es, Ivania. Que se capturara, ¿qué mensaje daba? Después de que se había dicho que Panamá lo había capturado, ya lo tenía al gerente general, pero nunca hubo una fotografía, nunca hubo un pronunciamiento de los panameños, nunca hubo nada. Solo habló el fiscal, el presidente, escribieron el fiscal y el presidente, pero ya no se supo nada. De allí supimos el fin de semana que había sido capturado en Choluteca, en Honduras, nada que ver con Panamá, pero esto daba avisos de que quizás se podía esclarecer el caso de COSABI, Ivania. Bueno, yo creo y considero que el caso COSABI desde el inicio ha tenido como sus dudas y cuestionamientos. En primer lugar, que fueron prófugos los más altos rangos, ¿verdad? Están capturados nada más, se puede decir, empleados sobre la situación de COSABI, pero el abogado, el gerente, todos estaban dando ese cuestionamiento, quizás les avisaron, se fueron, etcétera. Surgen muchas opiniones sobre ese punto, pero en julio de este año llama la atención que funcionarios desde su calidad de fiscal general de la República se haya anunciado la captura precisamente de Coto en Panamá. Y hoy en septiembre, es decir, el día de ayer, estaba como prófugo, estaba con un coyote que supuestamente esa es la versión que se ha dado y que iba de camino para Estados Unidos y que es capturado por autoridades hondureñas y entregado en la noche precisamente. Otra de las situaciones que llama la atención es que existía una convocatoria de parte de la misma fiscalía para una conferencia de prensa y a todos los periodistas les han dicho que se retiren, que ya se cancelaba la convocatoria. Y dentro de todo ello, ¿verdad? Esperábamos una postura de la fiscalía, más allá de que venía en camino el director Arriaza con esta persona. Bueno, yo puedo decir, voy a esperar ciertas noticias, investigaciones sobre esta situación, pero también me quedo, Francisco, con lo que tú mencionabas. Fue el mismo presidente el que ha cuestionado si es un accidente o no es un accidente, al establecerlo en su Twitter entre comillas. Eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo es que aunque esta persona haya muerto, el proceso y con las personas capturadas sí van a seguir, pero obviamente no va a tener el mismo resultado que se esperaba. Hay mucha información que manejaba este Coto, se dice mucha situación del tema de COSABI, fue financista del partido Nuevas Ideas, el tema del lavado de dinero, etcétera, etcétera. No lo dice Ivania Cruz, las investigaciones, las mismas autoridades han expresado toda esta situación. Por lo tanto, es un hecho que sí se lamenta por la búsqueda de la justicia y que no queden casos impunes, pero más allá de eso también es una parte el hecho de que no se puede obviar las víctimas que esperan el dinero, su dinero, porque son dinero de los ahorrantes, no de fondos públicos, para que se les pueda entregar. Y más allá de un proceso penal, eso tiene que seguir, que a las víctimas se les entregue en esta última capa de llegar a los 20,000,
es el resultado de la presión de las mismas víctimas haber ido a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué tienen que responder bajo presiones cuando sí tiene capacidad la superintendencia? Y ojo con esto, en el mismo en vivo que se estaba dando en el canal 10, manifestaba que la superintendencia dentro de poco iba a habilitar que la cantidad se abriera un poco más y que ya pronto los ahorrantes van a tener su dinero. El mismo canal oficial del gobierno. Entonces, creo yo que tampoco nos debemos de desviar, ¿verdad? Lamentamos la situación porque vida es vida, un ser humano es un ser humano y tiene derechos de cualquier manera. Un saludo y también fortaleza para la familia de ellos. Como ser humano me solidarizo en ese sentido, pero como abogada cuestiono los métodos, formas y digamos, el trama como ahorita se está manejando, con mucha especulación, en algunos puntos mucho hermetismo, y que el mismo presidente cuestione el tipo de accidente. Y también me llama la atención otra cosa, pedir ayuda internacional cuando su narrativa ha sido que es un país soberano, que la comunidad internacional no tiene por qué meterse en decisiones, y ahora está con una postura diferente. Todo esto llama mucho la atención y no deja de hacerte ciertas preguntas, ciertas dudas y ciertos cuestionamientos, Francisco. Bueno, le quiero agregar algo. El embajador Duncan, embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, la noticia del fallecimiento del director Arriaza Chicas, los comisionados García Funes, Romero Torres y sus demás acompañantes nos han conmocionado. Las más profundas condolencias a su familia, a la PNC, al gobierno de El Salvador y a todos los familiares por esta terrible tragedia. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Esto ya es noticia a nivel mundial, lo que ha sucedido por el contexto también que se tenía. Pero, en fin, ahí cerramos esta página porque vamos a tener para hablar sin duda mañana, en pasado, porque necesitamos más contexto de lo que estamos viviendo ahora, qué noticias hay, qué pasó, en fin, muchas cosas. Yo creo que en este río se va a mover muchísima, pero muchísima agua. Bueno, pero digamos, esto puede servir para que no hablemos del siguiente tema, de las 22 recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ha dado al Estado, al gobierno de El Salvador, sobre el régimen de excepción. Es claro de que no es bien visto por ninguna organización internacional. ¿Qué opinión le merece esto que conocimos el miércoles, Ivania? Sí, efectivamente, primero la recomendación de no mantener vigente el régimen de excepción, porque un estado en sección, obviamente, como su palabra dice, debe ser por un tiempo predeterminado y no la desnaturalización de lo que ya existe, que se ha convertido en permanente y que debe de generar políticas de seguridad junto con la ciudadanía, porque también resaltaba la comisión el desafío que existe entre el gobierno y la parte ciudadana para crear esas políticas, pero que se mantenga la seguridad y que obviamente reconocen que hay avances en el tema de seguridad, pero que no puede persistir mientras a las personas se les restringe sus garantías constitucionales. Por lo tanto, es algo que ya se ha venido diciendo por el tema de derechos humanos. En segundo lugar, el hecho de resaltar de parte de la comisión testimonios de las víctimas y de organizaciones que no son incluso recién hechas, sino organizaciones con las que han venido trabajando desde los acuerdos de paz, de muchos casos que también la comisión se ha pronunciado, como decía un ejemplo, el Mozote, Manuela, etcétera, que ya existen resoluciones por parte de la comisión, pero que de ahí se ha recolectado la información de testimonios de personas que han recibido torturas y que en El Salvador no está permitido eso, de cómo también los familiares tienen esa falta de información para ubicar a una persona detenida, y siempre se ha cuestionado eso. El gobierno habla sobre una situación de primer mundo, de tecnología, de Google, etcétera, pero no existe un sistema dentro de la Dirección General de Centros Penales que le permita a un familiar acudir a alguna oficina o visitar una página web y que le diga
bueno, la persona está en tal centro penal, ingresado, o una mayor información. Siempre las personas han estado desorientadas, gastando lo poco que tienen en pasajes de un lugar a otro por información de una persona detenida, que también los familiares son víctimas también del régimen de excepción. Otra de las cuestiones que resalta bastante es el hecho de las muertes que se mantienen en el marco del régimen de excepción, que han sido bajo custodia del Estado. Otra, digamos, de las cosas importantes y resaltar es el resarcimiento a las víctimas, no solamente del régimen de excepción, sino las víctimas de los pandilleros. Y que solo por el hecho del régimen existe impunidad, porque ya no se dijo nada de las fosas clandestinas que hacían los pandilleros, ¿verdad? De las personas desaparecidas. En ese punto, el gobierno no ha avanzado y mantiene solo el régimen, y aquí pareciera que el show nada más en el momento de la captura, pero esa búsqueda de la justicia, de la reparación integral de las víctimas, no se escucha o no se hace nada. Otra que resaltó es el tema de la persecución a los periodistas en el momento que hacen su trabajo, que ha existido bastantes limitantes en el marco del régimen de excepción, y la falta de transparencia que mantiene el gobierno en muchos temas, que obviamente genera desconfianza, y si no existe transparencia es porque siempre se ha cuestionado el tema de indicios de corrupción. Eso quizás a rango o de manera general. El documento es bastante amplio de la comisión, pero sí se ha podido leer el resumen ejecutivo que mantiene el mismo informe y sus conclusiones, al menos hasta la fecha, para dar una opinión respecto sobre lo que ha emitido la Comisión Interamericana. Ivania, como decía antes de comenzar este tema específicamente, a todas luces los organismos internacionales no están de acuerdo con el régimen de excepción. Es sobre todo por la violación a los derechos humanos de esta población y sobre todo de los inocentes. Insisto, seguimos abogando por los inocentes, aunque todos tienen derechos, pero los inocentes sobre todo porque no tienen, como dicen, vela en ese entierro, no tienen por qué estar pagando cuentas que no deben en lo absoluto. ¿Qué pasa? ¿Qué debería de hacer el Estado después de estas 22 recomendaciones de la CIDH? Bueno, se tuvo una respuesta inmediata por parte del Estado por medio del Comisionado Presidencial de los Derechos Humanos, y lo que más resalta él no es solamente vamos a seguir las recomendaciones, vamos a seguir de la mano de las organizaciones, no. Él resalta los votos razonados sobre la decisión de la metodología utilizada para dicho informe. Y es una metodología que se ha ocupado no solo para El Salvador, sino para otros países. La comisión tiene 65 años de existencia. Esa política vela por los derechos humanos en general, ¿verdad? A nivel internacional. Por lo tanto, más allá de ponerse en una postura con las víctimas, el comisionado, que es la voz, precisamente la postura del gobierno y del Estado, cuestiona ese hecho. No está del lado de las víctimas, y con ese tipo de comunicados más allá lo resalta y lo acepta. Pareciera que estuviera obviamente en una postura, y así se ha visto durante entrevistas, durante opiniones del comisionado, en la defensa de limpiar la imagen del gobierno, no en la protección de los derechos humanos de las personas. Así que eso sí se lamenta, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer el gobierno? Obviamente seguir las recomendaciones, obviamente trabajar de una forma articulada con todas las instituciones para generar precisamente esos cambios que debería de haber, y no prorrogar el régimen de excepción. Que se mantenga la seguridad, sí, todos estamos de acuerdo, pero existen otras formas. Conocimos en la entrevista que le hace El Faro, bueno, no conocimos, vimos el actuar del alto comisionado presidencial Guzmán sobre las preguntas que se le hacen, muy específicas, muy concretas, y sus respuestas, no sé cómo catalogarlas. ¿A usted qué le pareció? La entrevista quizá no quiero adentrarme en ello, sino que las reacciones, sus respuestas, qué decía, sus gestos, corporalmente, qué nos estaba diciendo a todos los salvadoreños el comisionado presidencial de Derechos Humanos.
Bueno, se ve una situación de bastante desinterés a las víctimas, del tema de que lo cuestionen y se ve con mucha arrogancia en sus respuestas. También el hecho de que sigue siendo cuestionable para él, de que no ha hablado con ninguna víctima, que se conozca que existen torturas, corrupción o violaciones de derechos humanos en centros penales, pero UNIDED, en el caso de UNIDED, obviamente presentamos un aviso penal de Fidel Zavala, que ha sido el primer precedente, donde ha dicho que ha sido víctima y testigo de las torturas que se ha recibido dentro no solamente del régimen de excepción, hasta de presos comunes y civiles. Por lo que yo retomaría ese precedente para cuestionar las respuestas del comisionado. E incluso como UNIDED no descartamos el hecho de pedir una audiencia precisamente el comisionado con Fidel y nuestra persona para precisamente brindarle la información que él se niega a revelar, que él se niega también a vertir sobre lo que sí está pasando. Nos llama la atención que existen cuestionamientos de ciertos custodios y uno de ellos hasta identificado con nombre y apellido, y que no se tome cartas en el asunto y mantiene su cargo y aquí no pasa nada. Es decir, se aplaude al agresor, se protege al agresor y las víctimas obviamente son las olvidadas, las víctimas no responden a sus demandas y a sus denuncias. Por lo tanto, se refleja cómo no tiene una empatía, ¿verdad?, con las víctimas, y eso se denota por su tono de voz, por sus movimientos corporales, por sus gestos, como tú lo mencionabas, de no querer realmente trabajar y solidarizarse. Es un puesto que ha sido únicamente encargado para limpiar la imagen del gobierno en este tema del régimen de excepción. Ahora, ¿debería hablar la Procuradora de Derechos Humanos? ¿Debería hablar la Canciller, el presidente de estas 22 recomendaciones que se le dan? ¿Deberían de exponer? Creo que sí, o sea, tendría que. Y te incluyo también la directora de CONAPINA por los derechos de la niñez y adolescencia. Tiene responsabilidad constitucional, mandato constitucional la procuradora para obviamente expresarse en este sentido. Vemos una pasividad, vemos un silencio por parte de la institución, ni siquiera un comunicado, un pronunciamiento, una conferencia de prensa que amerite esta situación. Vemos cómo los demás funcionarios evaden. Y para que Bukele ya no se expresara precisamente él de manera directa cuestionamiento con el tema del régimen de excepción, ahí está el comisionado para comentar, para hablar, y eso obviamente se denota y se refleja. Se ha constatado que así es. Cuando Moviri y UNIDED ingresaron a Casa Presidencial, en la tarde ya teníamos una notificación del comisionado sobre los expedientes que se habían aceptado. Entonces, estamos viendo que hay una respuesta inmediata bajo una presión, obviamente que existe, pero que el encargado y el vocero por parte del gobierno es el comisionado, eso está claro, ha sido nombrado y delegado por un decreto ejecutivo, y que no esperamos, lamentablemente, porque ya tiene vasta información. Al principio aquí nadie se ha acercado a mi oficina, yo no tengo la información. Hoy las organizaciones le hemos puesto en el escritorio, en bandeja de plata, la información, cuando no debería de ser así, porque él es el empleado, debería de reunirse, de tener la disposición de hacer el trabajo por oficio y no bajo presiones nada más de las organizaciones. Entonces ahí no se ve una buena voluntad del trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos. No, todo lo contrario. Sí se le está dando seguimiento a esos expedientes, por ejemplo, pero todavía no existe una mesa de diálogo. Todavía no sabemos qué mecanismo o qué respuesta se va a mantener. Nosotros seguimos colaborando con la información que le vamos a brindar, todos los anexos y la solicitud que nosotros hicimos, pero también otra información extra que ellos han pedido. Entonces nosotros vamos a seguir cooperando, esperando que al menos esos expedientes sí tengan un resultado positivo y una libertad condicional a estas personas que injustamente siguen detenidas. Ahora, Ivania, El Salvador, en orden de derechos humanos, por lo menos en Latinoamérica, ¿dónde está?
si le podemos dar una calificación, un puesto, un nivel, no sé, ¿a dónde está El Salvador como país en derechos humanos? Abajo del número 5, si hablamos del 1 al 10, es que no existe un respeto a los derechos humanos. El régimen de excepción te elimina garantías constitucionales y eso pone sobredicho precisamente cada uno de tus derechos, que es la libertad ambulatoria, que es el derecho de defensa por cómo se han manejado los juicios masivos, que es el tema de el trato que debería de existir, una comunicación entre el reo y su abogado, entre reo y su familiar, el tema de salud, porque algunos no les toman importancia, no lo asisten en el tema de salud, hasta llegar a violentar el derecho a la vida de las personas que han muerto dentro de centros penales. Es un listado y una gama de derechos que se violenta, que obviamente El Salvador ha caído mucho en la defensa de las personas y también en la defensa de los grupos de situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, de personas adultas mayores, de personas que tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, lamentamos el hecho que estemos llegando a esta situación y que todos estamos en riesgo en régimen de excepción. Es falso y ya se cae esa mentira por parte del comisionado decir que el régimen ante la comunidad internacional es únicamente para los pandilleros. Ya no es sostenible esas palabras de él porque se ha comprobado, el mismo gobierno aceptó en primer momento el 1% de margen de error, que sabemos que tampoco es ese porcentaje, pero lo aceptó. Lo aceptó que sí existen inocentes. El mismo Bukele en una cadena nacional dijo, vamos a liberar a los inocentes. Es decir, que sí lo reconocen, pero poco a poco en algunos casos han tenido medidas sustitutivas, pero todavía no se hace esa revisión que nosotros esperamos. Bueno, quisiera que todos ustedes compartan esta transmisión. Primero le den me gusta, compartan la transmisión en Facebook y en YouTube. Y insisto, usted me va a decir, no, si yo solo 10 seguidores tengo o 10 suscriptores en YouTube. No importa, usted compártelo para que los algoritmos mejoren y que podamos llegar a muchas más personas. Y gracias a todos los que están en sintonía en 106.9fmradio.net. Ivania, vamos con COFAPES ahora. Se hizo medianamente justicia con Ramón Roque y con Mauricio Ramírez Landaverde, y pudieron salir a continuar su proceso en casa de la cárcel después de meses de que ellos tenían ya la carta que podían salir. Pero el juicio ha continuado la semana anterior. ¿Qué novedades hay? ¿Bajo qué condiciones salieron ellos también de prisión para continuar en casa, Ivania? Bueno, es un arresto domiciliar, ¿verdad? Que se cumple después de meses de incumplimiento por parte de la Dirección General de Centros Penales. Cuestionamos también el hecho de que hasta este momento ellos han confirmado que no existió en ningún momento un traslado al Hospital Rosales como una resolución del Tribunal Quinto de Sentencia lo ordenaba con el tema de salud. Es hasta este momento que están en sus hogares, que están en sus viviendas, donde se han puesto en función también de cómo ponerse en control médico porque no tuvieron esa asistencia. En segundo lugar, inicia y se instala la vista pública en el caso de Azocambio y obviamente es una situación que nosotros siempre hemos dicho como COFAPE. Todas estas personas tenían condiciones para estar con medidas sustitutivas a la detención desde un inicio. Qué injusticia que durante casi 3 años hayan estado detenidos y este proceso no se iba a entorpecer. En primer lugar, porque este caso es el que más he destacado, el hecho de que Mauricio y Ramón se entregaron voluntariamente cuando le revocaron las medidas. Ellos se entregaron, en ningún momento existió peligro de fuga y aún así apostando y queriendo limpiar su nombre y su imagen y creyendo en este sistema, el mismo sistema, ¿verdad? Le dio la espalda al no cumplir todos estos meses esa resolución judicial. Ahora con la vista pública se ha desarrollado, digamos,
de forma interrumpida diferentes recesos que se han mantenido. Ahora la nueva suspensión es hasta el 12 de septiembre, donde se retoma nuevamente. ¿Y qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Bueno, el primer día de la vista pública, lograr el tema de arresto domiciliar y posteriormente que se llevara a cabo, se hizo efectivo. En segundo lugar, el tema de los incidentes es una situación que ya pasó, y los alegatos iniciales de la Fiscalía y los alegatos de la defensa. El cuestionamiento está en el desfile probatorio, que es en esa etapa en la que se encuentra la vista pública, pero ¿qué es lo que preocupa? De parte del mismo tribunal se ha manifestado un desorden en el tema de la prueba documental que viene desde el juzgado de instrucción, que para mí fue un pasapapeles, ¿verdad? Que no individualizó, no ordenó la prueba. Hay un listado de parte de la Fiscalía de qué es la prueba que ellos ofrecieron, pero hay un auto de apertura que lo hizo el juzgado de instrucción, qué prueba fue la que se admitió. Existe 161 cajas en este proceso, pero no significa que toda la documentación de esas 161 se vaya a desfilar, porque por eso se determinó cuál es la que se aceptaba. Pero dentro de todo esto, lo preocupante es que no se ha identificado 43 medios de prueba. Y ojo, toda la prueba de la defensa no ha sido identificada y localizada. Toda la prueba de la defensa. Entonces eso obviamente no se puede desarrollar una vista pública cuando tenés estos impases, porque cuando se esté dando la declaración de cada uno de los testigos ofrecidos por la Fiscalía o los que tenga la defensa, es importante que si en alguna pregunta o algo que algún abogado, defensor o la misma Fiscalía vaya a cuestionar, se pueda decir, bueno, existe este documento donde también quiero hacerle ciertas preguntas a este perito o a este testigo y necesito identificar ese documento. No vamos a venir a armar una hipótesis si existe o no el documento, si se tiene o no en el expediente judicial. No podés desarrollar un juicio a ciegas, no se puede. Está violentando derechos constitucionales plenamente. El de derecho a la defensa, obviamente está en juego esa situación. También el principio de inmediación entre las partes para mediar precisamente esa prueba en el momento de las declaraciones. Y es así donde no se está conforme, ¿verdad? Ni por parte de todos los abogados de la defensa que estén haciendo eso. Se dejó este tiempo precisamente hasta el 12 de septiembre para que todas las partes, Fiscalía, abogados de la defensa y del tribunal, se puedan poner de acuerdo para cómo identificar esta prueba. Es una labor que lo estaban haciendo los colaboradores del tribunal, pero realmente es mucho en tan poco tiempo. Entonces, por lo tanto, también cuestiono a la Fiscalía General de la República de hacer este tipo de procesos donde llenan de papeles a los tribunales, donde realmente la depuración tendría que haberla hecho la misma Fiscalía y donde la Fiscalía tiene la mala costumbre de lanzar un solo atarrayazo, como nosotros lo decimos popularmente en el ámbito de la abogacía, y no individualiza. Esta prueba es contra esta persona, estos delitos es contra estas personas. Entonces esa falta de individualización y solamente enuncia, enumera, incluso decía uno de los abogados en la vista pública, de que ni siquiera las entrevistas en el tema de la acusación se anexaban las entrevistas, como por ejemplo de testigos bien claves como Ciris Luna, el cual ya se desistió de la declaración de él, pero que sí existía documentación de la entrevista que le realizaron a él y no se identifica dónde está precisamente cierta documentación. No, esto genera muchas dudas que se vaya a desarrollar una audiencia con el debido proceso como debe de ser. Ahora, Ivania, en estos casos son emblemáticos, estos dos casos de los que hablamos primero, pero ¿y todos los demás presos políticos de este país? ¿Qué situación están viviendo? ¿Se continúa apresando también o llegan nuevos presos políticos también a las cárceles de El Salvador? No solamente llegan nuevos presos políticos, sino también el incumplimiento a resoluciones se mantienen como carta de libertad. Tiene carta de libertad el doctor Francisco Salvador Iresi, Denis Córdoba, Jaime Valdés, desde noviembre del año pasado, un mes antes en el caso de Mauricio y Ramón. Está en una etapa de apelación ese proceso y si tú puedes denotar, no existe precisamente ese arresto domiciliar que lo han ganado por medio de un habeas corpus.
¿verdad? Y que además, en el caso Monarca, se presentó una denuncia en contra de los jueces y ha salido precisamente cuestionamientos por la falta de pronunciamiento de parte del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca con las medidas que tuvo que haber sido estipulada en la sentencia y que el tribunal no se pronunció. Pero también llama la atención que solamente le hacen esa falta o esa advertencia, o vamos a ver el resultado posterior de eso, a la jueza presidenta del tribunal y no a los demás jueces, por decir que estos no estaban en la carrera judicial. Pero te comento algo, Francisco, tienen una mala costumbre de parte de los procesos políticos de mandar a mandaderos en el tribunal del momento. Estaba ahí el licenciado Guandique como en calidad de suplente del Tribunal de Sentencia de San Vicente, y estaba Jule, porque no son jueces sin rostro, los puedo identificar con nombres, porque obviamente fue un proceso que se desarrolló en el tema común, y en el caso del licenciado Jule, ¿verdad? Es ascendido posteriormente como juez del Tribunal del Crimen Organizado. Entonces, pero en el momento que se desarrolló la audiencia eran interinos, eran suplentes, y esa es una mala costumbre para evadir responsabilidades que deberían de tener dentro de ellos de las decisiones de forma colegiada que se está tomando. Solamente hacen el tema de que la presidenta era la única que en ese momento pertenecía a la carrera judicial. Es aquí donde nos llama la atención también que a veces han tenido seleccionados ciertos tribunales donde van a caer precisamente los procesos políticos. Y aquí se pone entredicho las decisiones de la Administración de Justicia. Tengo que resaltar que en algunos casos algunos jueces lo han realizado, han tenido ética y han ejercido el deber que deben de tener. Y lo hemos visto cuando dieron las medidas en la primera ocasión a Mauricio Ramírez y Ramón Roque, pero ¿qué pasó? Lamentablemente trasladaron arbitrariamente a la jueza para otro tribunal por haber hecho correcto el trabajo. En el tema del Tribunal Quinto de Sentencia, sí, reconocemos que posterior a los 2 años ellos también emitieron las medidas y que posteriormente en los incidentes de esta vista pública también emitieron el arresto. Pero, ¿qué pasa con ellos? Hay un total desconocimiento por la falta de comunicación que ellos tienen al mundo exterior. No existen las visitas familiares, no existen las visitas a los abogados. La familia pareciera que no tuviera una persona detenida, sino una persona desaparecida. El no tener noticia o la angustia de a veces tener una llamada del centro penal para decirle, mire, venga a dejar este medicamento a favor de él. ¿Y qué tiene? ¿Qué le pasa? Y no le den respuesta a las compañeras de vida, a las esposas, a los hijos de estas personas. Es grave. Es grave porque no hay derecho que te priven de saber de un familiar. Es inhumano que siga esta situación y claro que todo esto es una tortura, tanto para las personas detenidas como los familiares que se mantienen aquí afuera. El desgaste, en el caso de Monarca, fueron 25,000 de fianza que se pagaron. Ahí tienen ese dinero, no crees que porque los tienen detenidos se lo han entregado a la familia. Pareciera que el mismo Estado extorsiona a la familia, adquiere bienes, la famosa extinción de dominio, y esos bienes son para no disposición de la institucionalidad. A veces son utilizados incluso por funcionarios de forma arbitraria, porque ahorita está en manos del Estado, etcétera, etcétera. Por un lado señalan la corrupción para distraer al gobierno, pero con 3 dedos más se señalan ellos mismos porque ya sabemos toda la corrupción que también está pasando dentro del mismo gobierno. Bueno, sin duda es preocupante todo lo que está pasando y todo está vinculado a la violación de derechos humanos, que es lo más complicado, difícil, porque no hay una respuesta favorable, no hacia una persona muy específica, sino hacia todos los que están vinculados, familiares, las víctimas que están allí en este sector también. En general, los derechos humanos de los capturados inocentemente, ya sea por el régimen de excepción, presos políticos o delitos comunes, ¿se están respetando al interior de los centros penales? ¿Se está respetando la voluntad, la investigación que hacen también los juzgados, la justicia en este país por parte de otras autoridades? ¿Se respeta esto, Ivania? No, lamentablemente en los centros penales se sigue manejando que la ley del más fuerte.
Incluso en las mismas celdas se sigue manejando un poder en los mismos pandilleros que son el jefe de celda. En el tema de la violación de derechos humanos que realizan los empleados del centro penal, el cometimiento de delitos por parte de directores de centros penales, porque obviamente sí existe delito, el desacato judicial, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, privación de libertad de todas esas personas que tienen carta de libertad y no se cumple. Entonces, es una gama de responsabilidades que se hace de forma consecutiva. Tarde o temprano les va a llegar la justicia también. Así como han estado acusando falsamente, tildando falsamente, pues en algún momento también van a estar en el banquillo de los acusados, porque están cometiendo graves delitos y delitos incluso en algunos casos de lesa humanidad. En El Salvador no solamente existe presos políticos y presas políticas, porque también sindicalistas los retomamos como presos políticos. Líderes comunitarios que por defensa del medio ambiente, por defensa en el tema de la minería, por defensa en la comunidad, etcétera, etcétera. Todo esto que se ha venido realizando en contra, perdón, de la minería y todo esto, obviamente pone en riesgo intereses de los ricos, de los millonarios, del mismo gobierno y utilizan todo el aparato estatal para esa persecución política y para mantener en prisión a muchas personas. Es violación de derechos humanos. Y El Salvador también tiene presos políticos y tiene muertos políticos en este país. Y eso ha venido incluso a mantener en prisión por motivaciones políticas, pero que no se hace justicia. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Banda Pignato. Como 10 veces ha prorrogado la fiscalía no dar esa sentencia, cuando precisamente si se ha desarrollado un juicio, que si la fiscalía tenía todas las pruebas, la fiscalía comienza con una narrativa de película en los procesos políticos. Y que durante el proceso se va viendo cómo la narrativa va perdiendo credibilidad. En el caso de Azocambio hablaban de una cantidad exorbitante, ha venido disminuyendo por el mismo peritaje de los mismos peritos de la fiscalía. Es insostenible las mismas mentiras que reflejan al inicio de cada proceso. Entonces, bajo esa vanguardia, obviamente, la fiscalía, cuando siente que no va a tener un caso favorable, lo que hace es postergar, es dilatar. Pero mientras tanto, quien sufre no resolver su situación jurídica es la persona detenida, es la familia. Entonces, hay responsabilidades que deberían de retomar y que en algún momento deberán de pagar. Sí, sí, hay. Hay regulación de la misma Constitución, hay normativas internacionales que van dirigidas a las autoridades y a los funcionarios porque desde su postura han tomado decisiones o han violentado los derechos humanos de las personas. Ivania, ahora, ¿qué se conoce? ¿Qué se ha averiguado también de todas estas personas que han logrado salir del régimen de excepción, no en libertad, sino que a seguir el proceso en casa? ¿Qué dicen ellos, Iván? Y esta pregunta es repetitiva, porque muy pocos hablan, pero a los que sí se les ha podido conocer alguna declaración, o ustedes de forma quizá más personal lo hayan podido conocer, ¿qué dicen? ¿Qué ven ellos adentro? Bueno, hay diferentes tratos y posturas y en diferentes penales como ellos están tratando, ¿verdad? En el caso de Mariona hay un sector donde ellos estaban, pero en ningún momento tuvieron algún tipo de privilegio. Lo decía Mauricio Ramírez cuando le preguntaron cuál fue el trato, como cualquier preso común, ¿verdad? No existe privilegio por aquellas personas que a veces lo piensan. En Santa Ana, donde están los otros presos políticos, igual están relacionados con presos comunes. No es una celda privada solo para ellos, ¿no? Tienen que compartirla con todos los demás presos que están en ese centro penal. Hay falta de atención en el tema cuando se ordenan traslados para el tema hospitalario, ¿verdad? No se cumple. Hay una situación de que si cometen una infracción, el macanazo le va a llegar, sea quien sea. ¿Vea? O si no es del agrado de ellos, porque infracción sería
cuestionable, ¿verdad? Si no es el del agrado del reo que esté de turno que hagan algo, porque a veces hasta por hacer una oración en una hora que ellos no quieren, pues obviamente si hace ruido, el macanazo también le llega. No, la verdad es grave todo esto que se está cometiendo por los presos políticos, por las víctimas del régimen de sección. Es lamentable y también no mostrar un poco de empatía y solidaridad sobre estas personas también. Te mide qué clase de ser humano sos, que vas a tolerar estas cosas o que no te va a indignar el hecho de que puede pasar esto a cualquier persona. Tenemos los casos que COFAPES ha venido realizando la denuncia desde el año 2021, pero también hay otros casos bastante fuertes, como sindicalistas, incluso muertos. Vea, José Leonidas, un sindicalista fallecido dentro de esta situación. Y el régimen de sección también permitió que más presos políticos se incrementara, ¿verdad? Por motivaciones políticas o por defender derechos laborales, etcétera, están dentro de un centro penal. Entonces, ¿qué se espera o qué situación está en incertidumbre? Totalmente incertidumbre. Nosotros como COFAPES hemos hecho la lucha y ha valido la pena, porque ha permitido dar a conocer todas las injusticias, ha permitido defender a las y los compañeros que ha venido obviamente desarrollando un proceso injusto con violaciones de las garantías constitucionales, con el debido proceso, ha permitido tener a estas personas en libertad, como en el caso de Sobresueldo también, que también todavía está esa situación Calixto Mejía, que no se le soluciona, igual que las otras personas que ya pasaron precisamente a la otra etapa. Entonces, genera una incertidumbre, genera miedo en algunas personas, que es normal, ¿verdad? Pero también desafíos y resultados que en la lucha de COFAPES se ha mantenido, se ha seguido y se ha obtenido, y eso también lo resaltamos. Ahora, Ivania, bueno, 7:46, gracias por compartir, dar me gusta y comentar. También tengo el WhatsApp en cabina 76168383 para los que les gusta más hacerlo por ese medio. Insisto, 76168383 acá en la cabina de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Nos acompaña la abogada Ivania Cruz de COFAPES, al igual que de UNIDEC. Bueno, UNIDEC ha estado tomando nombre también, bastante comentarios se están generando, pero ¿cuál es la razón de UNIDEC? ¿Para qué ha sido formado, Ivania? Bueno, te comento que fue formado desde el año 2019, pero su lanzamiento público ha sido este año. Y ha sido porque hemos respetado la decisión de los líderes comunitarios que conforman UNIDEC, donde el equipo de abogados, que también es parte de UNIDEC, hemos venido precisamente haciendo la lucha por el tema de desalojos. Esos fueron los primeros casos de UNIDEC. A comunidades, líderes, por el tema de desalojo o el tema de algunos delitos que se le atribuía por usurpación, etcétera, en la defensa de las tierras. Pero con el régimen de sección, pues obviamente se comenzaron a tomar casos también como estos, y ahora también el tema, por ejemplo, de la persecución política a las organizaciones sociales como los líderes de la alianza, etcétera. Otro de los temas que UNIDEC ha retomado con bastante vanguardia es el tema del combate contra la corrupción, cuando en el mes de julio anunciamos todos los avisos penales que teníamos de procesos que se habían venido recolectando la información, las víctimas disponibles, testigos, etcétera, etcétera. UNIDEC ha venido realizando en estos meses del 2024 temas bastante importantes, y eso ha permitido estar ante la opinión pública de una forma bastante permanente, pero es por el tipo de casos que ha llegado precisamente en manos de UNIDEC. Tenemos también esa valentía de víctimas que han querido hablar, como Fidel Zavala, como Antonio, ¿verdad? Que fueron víctimas de detenciones arbitrarias. También hemos tenido sindicatos que estamos en la defensa y que tenemos procesos en contra del ministro de Trabajo. Se ha tenido también la iniciativa de presentar también una denuncia o un aviso en el Tribunal de Ética por toda la indignación de la población con la corrupción de la Asamblea Legislativa.
corrupción con diferentes alcaldes del país. El caso, por ejemplo, de las comerciantes de la Costa del Sol, que también estuvimos previo a la quema que se dio, atendiendo a estas personas y seguimos manteniendo porque estamos en contacto con la alcaldía y que esperamos se dé la compensación económica que ya se comprometieron a realizarlo y que hasta la fecha pues ha habido un silencio por parte de ellos, etcétera. Son casos bastante emblemáticos que se han conocido a nivel nacional y que también a nivel internacional UNIDED mantiene una comunicación con diferentes organizaciones donde envía sus boletines, sus informes, donde está precisamente teniendo reuniones. UNIDED es parte de la Plataforma Internacional de los Derechos Humanos, que lo integran personas de Chile, Argentina, Venezuela, México, Europa. Y ahí estamos, de parte de representación del Salvador. UNIDED es la única organización que está dentro de esa plataforma, donde ya se emitió comunicados por el tema del régimen de excepción, entre otros. Entonces, este trabajo que UNIDED va haciendo va creciendo y comenzamos a ver que el mensaje que UNIDED estaba dando, que no solamente existieran las vocerías de las organizaciones para hablar, sino que las víctimas ya se estaban parando enfrente de la fiscalía y estaban dando declaraciones de su problemática o de su violación de derechos humanos. Eso se rompió. A mí me llamó la atención que en una conferencia de UNIDED, después de dar la conferencia, se acerca precisamente un señor que venía a denunciar a este diputado Coto de La Paz, de la cooperativa Escuintla. Fue que ellos mismos dijeron, aprovechando su conferencia, nosotros queremos denunciar. Y yo dije, eso es el resultado, precisamente lo que nosotros queremos generar en la población, que aprenda a defender sus derechos y que UNIDED va a acompañar esa denuncia y que todas las denuncias que UNIDED está haciendo, las está haciendo de forma responsable. Nosotros no estamos aquí como a veces muchos lo cuestionan, estos se quieren hacer famosos, estos quieren protagonismo, obviamente los troles del gobierno y muchas personas que se dedican y les pagan precisamente para hablar mal en redes sociales de las vocerías, pues nosotros lo hemos hecho con responsabilidad y documentación, acompañada de víctimas y testigos. No damos un paso de hacer una conferencia si no es porque ya hicimos las investigaciones respectivas de la denuncia que nosotros estamos poniendo. Entonces, se vienen también muchas cosas de parte de UNIDED en estos últimos meses, incluso giras internacionales que poco a poco ya se están abriendo precisamente esas puertas para seguir denunciando la violación de derechos humanos a nivel internacional, incluso sobre los casos que UNIDED va en la vanguardia de la defensa. Bueno, que nos alerta y exhortar a continuar, porque en estos tiempos el estar a favor de los desprotegidos es un pecado, Iván. Hay que seguir, sin duda. Bueno, algunos comentarios que nos llegan en redes sociales y por supuesto también en nuestro WhatsApp 7616-8383. Buenos días, dice Enrique Álvarez, excelente programa. David Guandique, buenos días Francisco, saludos desde Costa Rica. El buquelato arremetiendo. Emérita Rodríguez, saludos para todos los conectados pensantes en este en vivo. Reina TV, qué raro ese rollo. Ya se veía venir, nadie está a salvo en el círculo de convivencia del presidente. Mirna, buenos días y bendiciones para todos. Ya dejé mi like, excelente labor de la invitada, Dios la bendiga. Emérita, compartan, dice. Helicóptero UH-1H igual que el de Huateca heroico, quiero decir. Roxy Rodríguez, buenos días. Carlos García, los troles están propagando que es Eugenio Chicas el accidentado. Qué bárbaros. Evaristo García, todo es como una serie de narcos. Viniendo del Talibán, todo es posible. Desaparecieron las pandillas, pero la inseguridad en temas paralelos ha retrocedido. La dictadura silenciando al que estorba. ¿A dónde vamos a parar? Teresa Guzmán, porque todas las capturas las hacen por agrupaciones ilícitas. Por ejemplo, así le dijeron al señor Coto. Luis, todo es mentira. Callaron al que podía quemar a los del gobierno en el caso COSAVI.
José Manuel, saludos desde Las Vegas, Nevada. Jaime Ramírez, yo escucho la 106.9. Buenos días, paisanos, excelente invitada. Siempre muy informativo escuchar a la abogada Ivania Cruz. Saludos para ella desde el departamento 15. Carlos Iván, yo escucho la 106.9. Admirable la valentía de la señorita Cruz. Sigamos así. Marlon Stanley, luego de todo esto, Alejandro Mason, ¿será un mártir? Cacahuatique, no son presos políticos, son presos ex políticos corruptos. Luis Roque, saludos desde Santo Tomás. Felicitar a la licenciada Ivania. Profesionales como ella es lo que necesitamos. Gracias por su valentía y esfuerzo. Ricardo, pero las torturas siempre siguen dentro de los penales, como afuera, porque los que logran salir no pueden tener un trabajo digno. Joaquín Portillo, buenos días, felicidades. Vladimir Bonilla, el gobierno no intervino a COSAVI, diputados de Nuevas Ideas no apoyaron iniciativa para investigar COSAVI, funcionarios mentían sobre la situación en COSAVI, entregan al expresidente o al exgerente y accidente. Qué conveniente les quedó. También en el WhatsApp, saludos desde Las Vegas, Nevada, también yo escucho la 106.9, entre otros comentarios que nos llegan acá a la cabina. Opinión de los comentarios, si es que hay, Ivania. Bueno, agradecer las palabras precisamente de estar también en sintonía de este espacio, Francisco, donde las salvadoreñas y los salvadoreños a nivel nacional e incluso hermanos en el exterior te escuchan, ¿verdad? Y están obviamente informados. Es importante precisamente combatir la desinformación que da el gobierno con la información real que nosotros brindamos, sobre todo las violaciones de derechos humanos. Es un reto lo que estamos haciendo y lo digo lo que estamos haciendo porque es un reto para el periodismo todavía tocar estos temas, tener estos invitados, y es un reto para los defensores y las defensoras de derechos humanos seguir en esta vanguardia cuando obviamente el panorama en el país es difícil hablar la verdad, es difícil defender los derechos humanos, pero vamos a tratar de seguir hasta donde Dios nos permita y donde también las víctimas y el pueblo nos sigue acompañando. ¿Verdad que eso es importante, estar del lado correcto de la historia? Ivania Cruz, abogada, muchas gracias por habernos acompañado. Buen día. Gracias, Francisco. Un saludo. Feliz día. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana muy temprano a las 7 estaremos con ustedes nuevamente. Nos estará acompañando el abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya Barraza. Estará con nosotros, así que desde ya pendientes, agéndelo para que nos escuchemos. Y usted debe de seguir escuchando la radio. Pásese de las redes ahora a nuestra web, únicamente el reproductor de streaming tenemos ahí, para que usted escuche la radio, 1069fmradio.net, 1069fmradio.net. Así le pone, otra semana ahí estaremos dando todo lo nuevo que tenemos para compartir con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Viene Fran Durán con la máquina del tiempo. Reproduzca, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal, en fin, hagamos todo para que esta señal llegue mucho más lejos. Buenos días para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez.